Ejercicio sobre estructura de repetición. Dice, desarrolle la solución que permita generar números aleatorios de 2 cifras, vamos a generar aleatorios de 2 cifras, hasta encontrar el número 20. Mostrar los números generados y el promedio de estos números. A ver, vamos por partes. Entonces, este podría ser nuestro algoritmo aleatorios. PRG aleatorios. Bien, acá hay que tener en cuenta algo. Yo no sé cuántos números aleatorios de 2 cifras voy a generar. No me dicen generar 40 números aleatorios de 2 cifras, ni generar 18 números aleatorios de 2 cifras. Lo que me están diciendo es que hay que generar números aleatorios de 2 cifras hasta encontrar el número 20. Entonces, yo necesito generar el número y luego preguntar si el número es el número 20. Si no es el número 20, yo debo seguir generando. Por ejemplo, vamos a imaginar, yo debo generar un número aleatorio de 2 cifras. Vamos a imaginar que sale el número 18. ¿18 es igual a 20? No. Como es diferente de 20, ¿qué debería pasar? Yo debería generar otro número aleatorio. Imaginemos que me sale el número 75. ¿75 es 20? No. Como no es 20, debería generar otro número aleatorio. Imaginemos que me sale el 17. ¿17 es 20? No. ¿Qué quiere decir? Mientras que mi número no sea 20, yo debo seguir generando. Vamos a suponer que he generado varios números y me sale el número 20. ¿Qué pasa cuando sale el número 20? Debemos parar. Entonces, necesito repeticiones. ¿Cuántas repeticiones? No puedo definir que van a ser ni 3, ni 4, ni 20, ni 100, ni 1000, porque no sé la máquina en qué momento me pueda dar un aleatorio igual a 20. Entonces, tengo que definir ahora qué estructura de repetición tengo que utilizar. La pregunta es, ¿yo primero genero y luego pregunto si es 20 o primero pregunto si es 20 y luego genero? Por la lógica me dice que primero yo debo generar el número, y después recién hacer la pregunta. Generar el número nuevamente y nuevamente hacer la pregunta. ¿Qué estructura me permite hacer algo primero y después recién hacer la pregunta y en base a esa respuesta hacer la repetición? Es la estructura hacer mientras. No puedo utilizar el mientras. Recordemos las estructuras. Una es el hacer mientras, que lleva la condición acá. Y la otra estructura es la estructura mientras, que la condición la tiene al inicio. Son las dos estructuras que estamos viendo. Entonces, si yo necesito primero generar el número y después preguntar, yo no puedo utilizar esa estructura. Yo debo utilizar esta. Genero el número y luego pregunto. Si la condición es verdadera, yo sé que se va a volver a ejecutar. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Yo sé que tengo que generar números enteros de 2 cifras, así que voy a declarar esa variable, que la voy a llamar la variable num. Entonces, hemos establecido, según la lógica que tenemos acá, que necesito trabajar la estructura de repetición, hacer mientras. Voy a asumir que termina acá. ¿Qué va a pasar entonces? Yo necesito generar varios números aleatorios de 2 cifras, pero no sé la cantidad. Entonces, dentro de la repetición, yo sé que el número lo voy a generar como un aleatorio de 2 cifras. Para nosotros, cumpliendo con el lenguaje de programación que estamos trabajando en este curso, para hacer de 2 cifras yo sé que va de 10 a 99, pero según nuestro lenguaje de programación y para hacer el pseudocódigo similar, siempre le ponemos el rango aumentado en 1. Entonces, eso significaría que voy a generar números aleatorios entre 10 y 99. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo genere el número, ¿cuándo debo volver a generar el número? Si a mí me dicen que pare cuando el número es 20, entonces, ¿qué quiere decir? Si yo hallo que el número es diferente de 20, yo generé el número. Si es diferente de 20, yo voy a volver a generar. Es diferente de 20, vuelvo a generar. Cuando no sea diferente de 20, ¿qué debo hacer? Terminar. Entonces, esta estructura o esta lógica no lo podría hacer con el mientras, porque para ello yo tendría que preguntar primero si el número ha sido diferente de 20, pero ¿dónde tendría que generar el número? En la parte externa, primero para tener el valor. Entonces, trabajamos con el hacer mientras.
Hasta ahí lo único que estoy haciendo es generar aleatorios, mientras que estos aleatorios, o mientras que el aleatorio que genere sea diferente de 20. Cuando sea 20, esto va a terminar. ¿Qué me pide hacer con los aleatorios? Hay que mostrar los aleatorios, entonces simplemente tendríamos que escribir num, porque es el aleatorio, y para especificar que no van a estar juntos, le coloco un espacio en blanco. Ahora, aparte de escribir los aleatorios, me pide que muestre el promedio. ¿Cómo hallo el promedio de varios números? Imaginando igual los números que tenemos acá, 18, 75, 17 y 20. ¿Cómo hallaría el promedio? Para hallar el promedio tengo que sumar todos los números y luego dividirlo entre la cantidad de números. Por lo tanto, necesito una variable tipo acumulador, que la voy a llamar suma. Por definición, el acumulador siempre tiene un valor inicial. En este caso, para que pueda sumar, el valor inicial tiene que ser 0. Entonces, acumulo suma, voy a acumular en suma los aleatorios generados. ¿Qué hago entonces? Generé el aleatorio, mostré el aleatorio y ahora digo, en suma voy a acumular, ¿qué cosa? Lo que había en suma inicialmente la primera vez es 0, más el número que acabo de generar. A ver, retomando, tengo el número aleatorio que he generado, lo muestro y ese número que acabo de generar lo acumulo en el acumulador llamado suma. Bien, cuando terminemos todas estas repeticiones, cuando encontremos un número igual a 20, ¿qué voy a haber tenido entonces? En suma vamos a tener acumulado todos los números y ahora sí yo podría hallar el promedio. Por definiciones previas sabemos que el promedio nos conviene declararlo como real. ¿Cuánto sería el promedio? El promedio sería el valor que obtiene suma entre la cantidad de números que he encontrado. Pero yo no tengo la cantidad de números que he encontrado. Yo tengo los números que he generado, tengo el acumulador de esos números, pero no sé cuántos números generé. Entonces necesito un contador de cuántos números he podido generar. Entonces necesito un contador de los números aleatorios. Voy a llamarle así, contador de aleatorios, que le voy a poner valor 0. Entonces digo, mi contador es 0 y este contador se va a incrementar en cada repetición. Listo. Entonces, por cada repetición este contador de aleatorios va a ir incrementándose. ¿Cuánto sería el promedio? Yo sé que es la suma entre la cantidad de aleatorios. Pero acá tenemos que recordar que esta es una variable tipo entera y esta es una variable tipo entera. Entera entre enteros solo me daría la parte entera y siempre nos interesa la parte real. Por eso lo voy a convertir el numerador en un valor real para dividirlo entre el entero y me dé ese valor. Bueno, esos son conceptos que ya se han explicado en ejercicios previos. Y ahora sí podemos escribir el promedio. Recapitulando, tenemos entonces que tenemos que utilizar la estructura hacer mientras. ¿Para qué? Para primero generar el aleatorio y luego evaluar. Si es diferente de 20, vuelvo a generar. Esto se va a repetir hasta encontrar el número 20. Cuando el número sea igual a 20, va a hallar el promedio y va a mostrar. ¿Cómo hemos hallado el promedio? He acumulado todos los números que voy encontrando en la variable suma y he contado la cantidad de números que voy generando, porque no sé cuántos irán a ser desde un comienzo. Hago la operación y muestro. ¿Cómo sería el diagrama de flujo? Bueno, antes del diagrama de flujo vamos a ver las variables de salida. Sé que escribo la variable num y sé que escribo la variable pro. Vamos con el diagrama de flujo. Sería entonces, tendríamos el inicio, la declaración de las variables. Tengo como enteras las variables num, la variable suma, que empieza en 0. También tengo como entero el contador de aleatorios, como contador tiene valor inicial, y como real tengo la variable pro, que es la variable que va a contener el promedio. Luego de eso ya viene la estructura de repetición, que siempre la hacemos iniciar con un círculo. En este caso, el hacer mientras primero ejecuta. Entonces, ¿qué tenemos en la ejecución? Primero hallamos el aleatorio, que es un aleatorio, en este caso, entre 10 y 99. Luego de eso vamos a escribir ese número, vamos a acumular en suma los números encontrados
y vamos a incrementar el contador de aleatorios encontrados de uno en uno. Luego de eso, recién vendría, una vez que he hecho todo eso, evaluar si ese número que he encontrado es diferente de 20 para seguir generando aleatorios. Y esto se va a repetir mientras que la condición sea verdadera. Cuando la condición sea falsa, lo que tenemos que hacer es hallar el promedio. Y sabemos que el promedio era la suma, la multiplicamos por 1.0 para que ese resultado vaya siendo real, lo dividimos entre la cantidad de aleatorios que hemos generado y por último hallamos el promedio y terminamos con el fin. Bueno, y con ello hemos utilizado o hemos desarrollado un problema que es específicamente definido para desarrollarlo con el hacer mientras. No podríamos trabajarlo con el mientras y por lo tanto tampoco lo podríamos trabajar con el para.